quiero compartirte una palabra que Dios me ha estado en este último tiempo indicando que tengo que compartir en distintos lugares, y esta mañana salió a la luz en la iglesia de Cipolletti, ¿sí? Y ahora quiero compartir la palabra por segunda vez aquí con ustedes. Déjame decirte que en esta noche estoy sorprendido que gente como ustedes, gente que sé que son hijos de Dios, la mayoría, que creen en el Señor, gente espiritual, gente inteligente, etcétera, hayan venido en esta noche aquí. ¿Para qué viniste en esta noche? ¿Por qué no te quedaste en tu casa? Bueno, alguno me podrá decir, pastor, le quiero responder antes que el pastor Horacio lo saque de la plataforma a las patadas. Yo vine para adorar a Dios. Y qué momento precioso. Gracias, chicos, por ministrarnos tan lindo. Qué momento precioso. Pero, ¿acaso no podías adorar a Dios en tu casa? ¿No está Dios en tu vida? ¿No está Dios en tu casa? ¿Para qué viniste hasta aquí? Algunos de ustedes viajaron, se prepararon, se bañaron, se perfumaron, se peinaron, se vistieron. ¿Por qué no adoraste en tu casa? Bueno, no, lo que pasa que con los músicos, bueno, pero hoy apretás un botón y tenés, no sé, a los músicos de Hillsong, a Marcos Witt, o no sé, el que te guste a vos, Brunet, el que te guste a vos. ¿Para qué viniste si podías haber adorado sola en tu casa? Bueno, alguno podrá decirme, pastor, yo vine para orar. Estoy pasando por necesidades y necesito oración. ¿Y no podías orar solo en tu casa? ¿Dios no te escucha? Hoy nuestra pastora nos hacía pensar si de verdad creemos que Dios nos escucha. ¿Te escucha Dios? ¿Y por qué no oraste en tu casa? ¿Para qué te tomaste el trabajo de venir? ¿Dejaste de ver a Del Potro en la televisión? Bueno, pastor, lo que pasa es que yo vine porque quiero la palabra de Dios. ¿Y no tenés una Biblia en tu casa? Sí, bueno, pero yo quiero que alguien me la predique, me la enseñe. Otra vez, hoy desde tu casa, botoncito, ¿qué pastor te gusta en el mundo? Y ya está. Y escuchá, hasta podés elegir sobre qué tema querés escuchar la palabra. Es a la carta. Hoy hasta ofrendar podés hacerlo desde tu casa, porque entras a cualquiera de las páginas de algunos de los ministerios y te dicen, si usted quiere ofrendar, use tarjeta de crédito, Rapipago. Bueno, terminé mi mensaje, pastor. Si el domingo que viene le queda alguno... Te pregunto estas cosas, ¿sabes por qué? Porque el diablo ha engañado a miles y miles y miles de creyentes en nuestra nación y miles en la ciudad de Neuquén. Les ha engañado haciéndoles creer que pueden tener una relación buena con Dios sin iglesia. Hay cientos de libros escritos especialmente en inglés que dicen, el resumen es, con Dios está todo bien, pero no quiero saber nada de la iglesia. Y el diablo ha engañado a otros tantos, haciéndoles creer que lo de congregarse es para cuando pueden,
para cuando quieren, para cuando no hay otro programa más atractivo, cuando puedo acomodar la cosa y venir de vez en cuando. Y los ha engañado porque ignoramos lo que yo considero es la doctrina más importante del Nuevo Testamento, la menos conocida y la menos vivida. Y es la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación tiene un sinnúmero de aplicaciones y de elementos para nuestra vida. Pero déjame hablarte solo de uno en esta noche, ¿sí? Y relacionado con lo que te estoy compartiendo. Básicamente, ¿qué significa la encarnación? La encarnación básicamente significa que Dios, que todo lo puede, ha decidido como su modo de obrar hacerlo a través de seres humanos, la iglesia. De carne y hueso, encarnación, de gente como vos y como yo. Dios, que todo lo puede, decidió obrar a través de nosotros. Y no solo que decidió obrar a través de nosotros, sino que esa decisión constituye la manera regular, la manera en que Dios ha escogido para obrar en el mundo. ¿Puede Dios obrar de otra manera? Sí, pero es una excepción. La regla es que Dios obra a través de la iglesia. ¿Puede alguien, por ejemplo, conocer a Cristo, convertirse solo? Bueno, como poder puede. En 30 años que tengo de pastor, conozco una sola persona, ¿sí? Una mujer que de noche hacía la limpieza en el edificio de Sociedades Bíblicas allí en Buenos Aires y de noche trabajando con una linterna creyendo que estaba cometiendo algún delito, ¿sí? A escondidas se agachó así en el mostrador, agarró una Biblia y con una linterna leyó Juan 3:16 y se convirtió. Y yo conocí la historia porque después vino a congregarse a nuestra congregación. Pero en 30 años conozco una sola. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Es decir, para que alguien crea, tiene que haber otro alguien, encarnación, otra persona que le predique. ¿Puede alguien sanarse de una enfermedad solo? ¿Dios lo puede sanar solo? Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ese no es el método regular de Dios. Por eso es que hay tantos creyentes que oran y siguen enfermos. Porque el método que Dios ha escogido es la encarnación. Por eso dice Jesús, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, ¿para qué tanto lío? Sí, como decía esta mañana allí en Cipolletti, Señor, a veces en verano, ¿no? Yo tengo la mano transpirada, la gente la cabeza transpirada, qué asco, Señor. Sanalo vos, Señor, vos y la persona enferma que se arrodilla allí en la cocina de su casa, al borde de la cama, y sanalo. ¿Para qué tanto lío? Impondrán las manos, carne, mano, brazo, persona, iglesia. Y dice Jesús, ungirán a los enfermos con aceite. Acá el enchastre se complica. Transpiración de la mano, de la cabeza y aceite. Asco total. Impondrán las manos, ungirán con aceite.
y sanarán a los enfermos. Es decir, para que haya un enfermo que se sane, tiene que haber alguien que imponga manos, encarnación, que unja con aceite y que ore por esa vida para que sea sanada. La metodología de Dios. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia, y estos, ungiéndole con aceite, orarán, y la oración de fe sanará al enfermo. Señor, ¿para qué voy a molestarlo al pastor Horacio, a los pastores, a los líderes de la iglesia? Saname a mí, yo soy tu hijo, tu hija. No. Mi metodología es la iglesia. Orad unos por otros para que seáis sanados, dice Santiago. Así que para que yo sea sanado, tiene que haber otro que ore por mí. Encarnación. Por eso el apóstol San Pablo, en el contexto de la cena del Señor, dice, hay muchos entre la iglesia, ¿no? Hay muchos que están enfermos, que están debilitados y que duermen. ¿Por qué? Porque no disciernen el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No entienden que Dios ha escogido a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para la sanidad, para la bendición, para la administración en cualquier necesidad de unos por otros. No entienden que Dios ha escogido como regla de su obrar la iglesia. Y así con todo. No importa qué se te ocurra en este momento, todo funciona así. Esa es la metodología regular de Dios. ¿Querés saber cómo se ministra sanidad interior, consolación, etcétera? Dice San Pablo, 2 de Corintios capítulo 1. Dice, alguien sufre para conocer el amor y la consolación de Dios. Y dice, y con la consolación con la que fuimos consolados, consolemos a los que sufren más o menos lo mismo que yo he sufrido. Es decir, para que este que está sufriendo pueda experimentar consolación, sanidad, tiene que haber otro, encarnación, que haya experimentado la consolación y la sanidad de Dios, y con la consolación que éste experimentó, tiene que impartírsela a otro, encarnación. La metodología de Dios, y así para la prosperidad, y así para la llenura del Espíritu, y para todo lo que se te ocurra. Está Pedro en la terraza y se le aparece el Espíritu con una visión y le dice, para resumir la historia, vos ya la conocés, Hechos capítulo 10, le dice, tenés que ir a otra ciudad porque en este mismo instante que te estoy hablando a vos, le he hablado a un gentil, a un pagano. Y Pedro dice, no, yo soy judío, no, ¿cómo me voy a juntar con los paganos? Y dice, no llames impuro a lo que yo purifiqué. Y andá, y ahí no había avión, no había automóvil, ¿no? Irse de una ciudad a otra implicaba un montón de esfuerzo. Ahora digo, ¿para qué tanto lío? Y la orden es para que le imponga las manos y sean llenos del Espíritu Santo. No, pero Señor, vos te le apareciste al pagano. Le hablaste, le dijiste que iba a venir Pedro. ¿No podía, en vez de todo este lío, llenarlo de tu espíritu? No, porque mi metodología es la encarnación. Dios ha escogido una familia, la iglesia. ¿Te preguntaste alguna vez por qué Jesús hizo una promesa tan tremenda cuando dijo, ¿dónde están
2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo? Señor, yo creía que vos estabas en medio de mí. Claro que sí, sí que estoy en medio de vos, pero mi presencia se manifiesta de manera especial cuando están reunidos, cuando son iglesia. ¿Por qué? Porque yo obro por medio de mis hijos, encarnación. Todo lo hace por medio del cuerpo, la iglesia. Señor, ¿de qué manera tu presencia es especial cuando estamos reunidos? Muy fácil. Mira cómo dice Jesús, ¿no? Dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Podés entender? Me dice Dios. Te dice Dios a vos. ¿Podés entender, hija mía, hijo mío? Cuando están reunidos, mi autoridad se manifiesta en mi cuerpo, en la iglesia. Cuando un hijo mío ata los poderes de las tinieblas, cuando una hija mía desata a un hermano que está con ligaduras, con ataduras, cuando uno ora por otro, desata la bendición del cielo, cuando otro ciñe de gozo y de alegría al que está triste, porque yo les di autoridad para que cuando la crisis, como escuchamos hoy, cuando la noche le llega a un hijo mío, haya otro que ordene, que ejerza la autoridad y ordene que a los afligidos de mi pueblo se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Te das cuenta? Para que ocurra eso tiene que haber otro que ordene. Encarnación. Para que cuando una hijita mía está pasando por una pérdida y con desconsuelo en su corazón, una hermana, un hermano del cuerpo ordene que se le dé óleo de gozo en lugar de luto, y que un hijo mío ordene que caiga un manto de alegría para su hermano que tiene un espíritu angustiado, para que haya alguien que ordene y otro que reciba, alguien que ate y otro que sea libre, alguien que desate y otro que reciba la bendición, alguien que unja y otro que reciba el óleo. Tiene que haber 2 o 3 como mínimo reunidos. Tiene que haber iglesia, cuerpo. Claro que habito en vos y en cada uno de mis hijos y de mis hijas, pero mi presencia se manifiesta de manera especial cuando están 2 o 3 como mínimo reunidos en mi nombre, porque allí ocurre lo que el diablo, lo que el príncipe de enemistad y de división no tolera, no soporta. ¿Sabés qué es? Dice, cuando 2 se ponen de acuerdo. Acuerdo viene de la palabra cardía, corazón, un mismo corazón. Y cuando eso sucede, lo que le pidan al Padre, le es dado. Y eso no sucede cuando estás solito en tu casa. Dios, que todo lo puede, ha elegido como su metodología de obrar, usar a mi hermano para mi bendición y usarme a mí para bendición de mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te estoy enseñando esto? Por 3 razones. La primera, porque no quiero que te pierdas el obrar de Dios en tu vida. No quiero que seas del listado de los que están enfermos, de los que están debilitados y de los que duermen por no entender el cuerpo de Cristo. No quiero que te pierdas el obrar de Dios. La segunda razón
por la que te enseño esto es porque no quiero que seas engañado por el diablo como lo ha hecho con miles. Dios me ha mandado ya desde hace un tiempo destruir las fortalezas del diablo. Y la manera que dice la palabra que se destruyen las fortalezas es derribando los argumentos que el diablo ha levantado contra la iglesia, contra el congregarse. Y que me vuelva contra la altivez que hay en nuestros corazones. Esa altivez, ¿sabes qué? Que me hace creer que yo no te necesito a vos. Mirá qué soberbia, ¿no? Que yo no necesito de mis hermanos, que yo puedo tener una relación buena con Dios sin vos. Qué soberbia. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia, en esclavitud y en obediencia a Cristo. El diablo ha hecho que miles estén hoy fuera de la casa del Padre, sin congregarse, como el hijo pródigo de Lucas 15, pereciendo de hambre. ¿Te acordás la parábola de Jesús del hijo pródigo? Dice que cuando el hijo pródigo, el hijo menor, vuelve en sí, dice, ¿qué estoy haciendo aquí, muriéndome de hambre, cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan? La abundancia de pan no está en el Padre. La abundancia del pan está en la casa del Padre. No porque Dios no tenga abundancia, sino porque Él la ha depositado en su casa, en su iglesia, porque Él ha elegido, Él que lo tiene todo, que todo lo puede, ha elegido que la casa de pan sea la casa de su familia, la iglesia. La tercera razón por la que te estoy enseñando esto, la segunda es que no quiero que seas engañado como muchos que hoy no se congregan. Lo que sigue a no congregarse es que tus defensas espirituales se debilitan. Ya no escuchás palabra de Dios, ya nadie ora por vos, ya no tenés el soporte, el sostén emocional de tus hermanos y lentamente tu vida espiritual se va apagando. El diablo ha engañado a otros que no es que hayan dejado de congregarse, pero que el congregarse para ellos, como te decía antes, es cuando pueden, cuando tienen ganas, cuando no hay otra cosa más importante. No te dejes engañar. La tercera razón es porque vos podés estar aquí en la casa del Padre, aquí en la iglesia El Camino, y tener una espiritualidad solitaria. Estás aquí, te congregás, pero vivís tu espiritualidad igual que si estuvieras solito en tu casa. Orás, ¿sí? Hoy aquí somos cientos de personas, pero a pesar de ser cientos de personas, podemos llegar a estar aquí y creer que estoy aquí para tener una relación, una espiritualidad únicamente Dios y yo. Este es el evangelio que lamentablemente en las últimas décadas se ha establecido. Un evangelio individualista, privatizado, intimista, Dios y yo. Y cuando vos crees esto, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia, la verdad es que no necesitas venir a la iglesia. Si es Dios y vos, podés hacerlo en tu casa. No te apropiás del obrar de Dios que opera a través de tus hermanos, porque Dios, que todo lo puede, ha decidido que todo lo que hace en esta tierra lo hace a través de tu hermano para bendición tuya y a través de vos para bendición de tus hermanos.
Y podés tener una espiritualidad, déjame decírtelo así, llamarla así, extranjera. Estás aquí en la casa de Dios, en la casa del Padre, en la iglesia, pero sos como un extranjero, un extraño a la casa de Dios, a la familia de Dios, a la iglesia. Estás como ajeno. Quizás algunos de ustedes son extranjeros en Argentina y podrían explicar esto mejor que yo. ¿Qué se siente cuando uno es extranjero, especialmente apenas llega al nuevo país? Bueno, es muy duro para los extranjeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno ha dejado atrás su familia, sus apoyos, sus amigos, todas sus costumbres, y en el nuevo lugar se siente solo, sola. ¿Y por qué es duro sentirse solo? Porque Dios ha dicho que no es bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno, es malo. Y si es malo, no es de Dios, es del diablo. Por eso el diablo permanentemente hace algo para que vos rompas tus relaciones. Quiere destruir la familia, quiere sacar a la gente de la iglesia, quiere romper relaciones. Y cuando Satanás no puede engañarte alejándote de la iglesia, al menos logra que vengas, pero que vivas una espiritualidad solitaria, vertical, vos y Dios. Porque sabe que Dios, que todo lo puede, ha escogido otra metodología. Y ha escogido como metodología usar a tus hermanos para bendecirte y a vos para bendecir a tus hermanos. Y entonces vos venís y orás, pero no recibís. Sos parte, pero te sentís solo. Decís, soy miembro de la iglesia El Camino, pero en realidad no sos miembro, sos un asistente. Porque los miembros son los que forman parte de un cuerpo y dice la Biblia, se ayudan mutuamente. Y el diablo se frota las manos porque gran parte del pueblo de Dios está lejos de la casa del Padre, como el hijo menor de la parábola, sin congregarse y perdiéndose el obrar de Dios. Y otra gran parte del pueblo de Dios están en la casa del Padre, se congregan habitualmente, pero son como el hijo mayor de la parábola. Están, pero también se pierden el obrar de Dios. Ambos, el hijo menor y el hijo mayor, no tienen mentalidad de hijos, tienen mentalidad de jornaleros. Viven en la casa, pero no tienen pertenencia, no son hijos. Viven como extraños a la casa, como extranjeros que han llegado a un país. Están en el país, pero se sienten solos. Por favor, no te dejes engañar. No venís aquí cada semana, cada domingo a estar únicamente en comunión con Dios. Si fuera así, ahorrate el viaje, ahorrate el esfuerzo y quédate en tu casa. Venís aquí a estar en comunión con Dios y unos con otros. Porque Dios, que todo lo puede, ha elegido como su modo de obrar regular, principal, usar a tus hermanos para obrar en tu vida y usarte a vos para obrar en la vida de tus hermanos. Mirá lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Búscalo allí. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tenés? Dice así la palabra. Así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sos más extranjero. Para el extranjero es duro, porque su red de apoyo, de amor, de sostén quedaron en su país y aquí está solo cuando llega. Pero es duro, ¿sabes por qué también? Porque no tiene los mismos derechos que el ciudadano. Por eso cuando un argentino está como extranjero, por ejemplo, en los Estados Unidos, y después de varios años de estar allí, se pone feliz cuando le dan la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando le dan la ciudadanía tiene los mismos derechos que el norteamericano. Cuando vos vivís una espiritualidad de extranjero, no tenés los mismos derechos que el ciudadano. Porque el ciudadano se apropia de todo el obrar de Dios. Pero el extranjero no sabe que Dios, que todo lo puede, ha elegido como su metodología de obrar usar a tu hermano, usar a la iglesia para bendecir tu vida y tu vida para bendecir a tus hermanos. Y como ignora esto, se pierde el obrar de Dios, se pierde parte de la herencia como hijo de Dios y dice que vive la vida cristiana como un advenedizo. ¿Qué quiere decir advenedizo? Un advenedizo es alguien que pretende introducirse en una posición que no le corresponde. Ser parte de un ambiente al que no pertenece. Quiere los derechos del ciudadano, pero no lo es. Y en esta ciudad de Neuquén y en Buenos Aires y en toda la Argentina hay miles de creyentes que viven una espiritualidad advenediza. No terminan de tomar la ciudadanía del reino. No terminan de apropiarse de la totalidad de la herencia. No terminan de integrarse al ambiente de Dios. Y Dios les dice, por favor, ustedes ya no son más extranjeros. Ustedes no son más advenedizos. Ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero están eligiendo vivir como extranjeros y como advenedizos. Están en la casa del Padre, pero como si fueran visitas. Algunos literalmente en Buenos Aires especialmente andan girando de congregación en congregación, ¿no? Un domingo van a la iglesia del pastor Freyson, otro domingo a la iglesia del pastor Carníbal, otro domingo vienen a mi iglesia, otro domingo a la iglesia del pastor Pirulo. Según el show que le hagamos aquí en la plataforma, van girando. Y por eso es que no pueden experimentar las bendiciones del reino. Porque dice la palabra que un árbol para dar fruto tiene que estar arraigado. Dice San Pablo que el desafío para nosotros es estar arraigados y cimentados. Y muchos, aun cuando se congregan siempre en el mismo lugar, no entendieron todavía qué es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser miembros de un cuerpo? No les amaneció todavía que Dios, que todo lo puede, ha elegido como su modo de obrar la iglesia. Carlos, alguno me podría decir, Carlos, yo ya soy ciudadano del reino, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Y es cierto, eso es lo que nos da la ciudadanía. Pero lo que dice Pablo es que vos podés ser ciudadano y seguir teniendo mentalidad de extranjero. Es decir,
sintiéndote solo y sin apropiarte de todos los derechos. ¿Y sabes por qué? Porque Efesios nos dice que en el reino de Dios la ciudadanía es con ciudadanía. No son más extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos. En el reino la ciudadanía es conciudadanía. La apropiación plena de los derechos del reino no ocurre en la soledad, sino que ocurre en la comunidad, en el cuerpo. A vos que me decís que ya sos ciudadano porque tenés a Cristo, a vos te digo, por favor, apropiate de todos tus derechos, porque la manera de hacerlo es siendo conciudadano. Con es con otro, ¿verdad? Siendo parte vital de la comunidad del cuerpo de los santos de Cristo. Porque si no, dice Pablo, sos un advenedizo. Es decir, alguien que pretende acceder a una posición, a un derecho, a un ambiente, a una realidad de bendición a la que no pertenece. Porque todo ese ambiente, esa atmósfera para que la bendición ocurra, ocurre en medio del cuerpo. Y si vos no tenés pertenencia, pretendés participar de un ambiente al que no perteneces. Por favor, no te pierdas de vivir la maravillosa experiencia de pertenecer, de tener sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia es al menos dos cosas. Yo que pertenezco a, y también que por pertenecer a me pertenecen derechos y bendiciones. De pertenecer a la familia de Dios depende que te pertenezcan la plenitud de los derechos. Uno de los himnos más preciosos que a mí más me gustaban cuando éramos más jovencitos y cantábamos esos himnos es: ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Y ese himno es maravilloso, ¿no? Pero es solo una partecita de la verdad. Porque a que no sabés lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Sabés lo que dice el Nuevo Testamento? Que vos me pertenecés a mí y que yo te pertenezco a vos. Porque los miembros, cada miembro pertenece a todo el cuerpo. Así que eso significa, mejor dicho, que vos tenés tu sentido de pertenencia en Cristo, en Dios, pero también en tu comunidad, en la Iglesia del Camino. Tengo que enseñar sobre esto, porque nos han, como digo, en las últimas décadas, en toda América Latina, nos han impartido un evangelio individualista, privatizado. Ahora, cuando vos volvés al texto bíblico, prácticamente, escúchame bien, prácticamente no hay ninguna referencia individual. Todo el Antiguo Testamento está dirigido a un pueblo, Israel, y afecta la vida del individuo en la medida que el individuo es parte de ese pueblo. Todo el Nuevo Testamento está dirigido a una iglesia. Tómate el trabajo esta semana de leer cualquiera de las epístolas, de las cartas dirigidas a todas las iglesias y no va a ser difícil que encuentres un versículo dirigido a un individuo. Sí, a Filemón. Pero todo está dirigido a comunidades. Y por supuesto yo me puedo apropiar de cada palabra de la Biblia en la medida que soy parte de esa comunidad. La carta a los Efesios nos dice
que el proyecto eterno de Dios es formar una gran familia de hijos y de hijas suyos, todos que cada día crecen en semejanza al Hijo con mayúscula, Jesucristo. Ese es ¿sabes cómo lo llama Pablo? Mirá qué maravilla, ¿no? El apóstol Pablo dice, el misterio oculto por siglos, pero ahora revelado en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuál es el misterio oculto por siglos que Jesús vino a revelarnos? 2 puntos. La iglesia. Tremendo. Y ese misterio que Cristo vino a revelar, el diablo se encarga de querer volver a ocultarlo una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que Dios, que todo lo puede, ha elegido como su modo de obrar la iglesia, su modo de obrar regular, tu hermano y tu hermana, para bendecir tu vida y tu vida para bendecir la de tus hermanos. Es decir, el diablo se empecina en mantener oculto ese misterio de la iglesia para que no te puedas apropiar de todo el paquete de bendiciones. Ese paquete de bendiciones no viene en cajas de cartón, no viene envuelto en papel metalizado o papel de regalo, no lleva un moño. Ese paquete de bendiciones viene encarnado. En la persona que tenés al lado tuyo. Envuelto en un papel de errores, de contradicciones, de gente con problemas, de bolsitas arrugadas, pero donde la palabra dice que es un tesoro en vasijas de barro para que la gloria sea de Dios. Porque Dios, que todo lo puede, ha elegido como su modo de obrar la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué, Señor, elegiste ese método para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los fuertes y para que nadie se lleve mi gloria, que solo a mí me pertenece? Por eso uso el método de la encarnación. Él sigue usando gente con errores, con pecado, con rayes como vos y yo. ¿Sabés por qué la iglesia está llena de defectos y de errores? ¿Sabés por qué la iglesia El Camino tiene errores y problemas? ¿Sabés por qué? Porque vos sos miembro. ¿Y sabés por qué la iglesia del centro está llena de problemas? Porque yo soy miembro. Bienvenidos a la vida. Deja de idealizar la iglesia como si la iglesia hubiera venido en un plato volador y entendé que a pesar de mis errores, de mis locuras, de mi raye, de esto y de lo otro, Dios ha escogido a esta iglesia la ha escogido para proveerte a vos de todo lo que precisás para crecer cada día a la altura de la estatura de Cristo Jesús. Por eso la iglesia primitiva transformó la realidad de su tiempo. ¿Sabés por qué la iglesia primitiva transformó la realidad de su tiempo? No porque tenían el gran evangelista ungido, el gran pastor que sacaba fuego por la boca. No. ¿Sabés qué dice el libro de Hechos? Que la iglesia primitiva transformó la realidad de su tiempo porque la gente los veía y decían:
Miren cómo se aman. Esto no es cuento. Estos de verdad se aman. Se cuidan. Se honran. Tienen un montón de defectos, pero se ayudan. Se bendicen. Estos sí que tienen algo que decirle a nuestra nación dividida y enfrentada. Estos sí que pueden traer alternativas a los problemas sociales y económicos, porque no hay necesitado entre ellos. Mira, estos cristianos pueden enseñarnos a reconstruir el tejido social de nuestra nación, porque tienen todas las cosas en koinón, en común. Viven una koinonía. Son una familia. ¿Será por eso que nosotros no podemos transformar nuestras ciudades y nuestra nación? Hicimos de la familia de Dios un lugar de reuniones. Y cambiamos la koinonía como metodología del obrar de Dios por ungidos de Dios, como si alguno no lo fuera siendo un hijo de Dios, y por métodos eficientes. Y por supuesto que necesitamos cada vez más ungidos de Dios y cada vez mejores métodos y sistemas. Pero la metodología que Dios ha escogido se llama iglesia, una familia, un cuerpo. Y mientras no seamos capaces de encarnar el modelo de Dios, no vamos a poder transformar nada. Hasta que la gente no pueda ver nuestra koinonía, nada va a suceder. Y cuando hablamos de koinonía, tenemos a veces los velos puestos y creemos que se trata de la reunión social. Vamos a hacer algo para tener comunión. Y tenemos que hacer cosas para tener comunión porque no tenemos comunión. No existe la palabra en castellano que describa adecuadamente el concepto bíblico de koinonía. Es comunión, pero es mucho más que comunión. Es compañerismo, pero es mucho más que compañerismo. La base de la koinonía bíblica es la idea del pacto, de la alianza. Ellos tenían una alianza, un pacto entre sí. Por eso tenían todas las cosas en común. Por eso eran capaces de vender lo que tenían y compartirlo. Por eso había una sola iglesia en cada ciudad. Porque había un pacto, una alianza con Dios y entre ellos como familia de Dios. Y trastornaron el mundo. Una comunidad de pacto, una comunidad de alianza. Es algo muy fuerte. Por eso cuando eran perseguidos, seguían predicando. ¿Sabes por qué? Tenían que salirse de Jerusalén y perdían las casas, el trabajo, todo. No les quedaba nada y tenían que huir para Cesarea, para Antioquía. Y seguían predicando y abriendo iglesias y haciendo un avivamiento. ¿Sabes por qué? Porque no enfrentaban las luchas individualmente. No trataban de vivir la vida cristiana individualmente, sino que lo hacían unos con otros. Esa expresión, unos con otros, unos a otros, aparece como 40 veces en el Nuevo Testamento. No había gente que se sintiera sola porque se amaban unos a otros. Romanos 12:8. Se abrazaban unos a otros. Hechos 21:6. Tenían sentido de pertenencia. Romanos 12:5. No había gente que experimentara rechazo ni problemas de autoestima porque dice que se aceptaban unos a otros. Romanos 15:7. Y se honraban unos a otros, prefiriéndose los unos a los otros.
Romanos 12:10, vencían la tentación porque no la enfrentaban individualmente. Ellos vivían con transparencia comunitaria, no escondían la tentación, la blanqueaban con el hermano, le decían: orá por mí porque una mujer en la oficina me está tentando, porque estoy a punto de caer en una cosa media turbia. Y sabían que como todos somos tentados, podían compartir las luchas por lo que estaban pasando. ¿Para qué? Para animarse unos a otros y corregirse unos a otros. Romanos 15:4. Y cuando pecaban, no escondían el pecado dando lugar al diablo, para que el diablo los viviera acusando y culpando, sino que confesaban los pecados unos a otros. Santiago 5:16. Y lo hacían con transparencia, porque encontraban que el otro estaba sujeto a él. Es decir, no lo podía condenar, porque si lo condenaba al estar sujeto a él, porque eran un mismo cuerpo, se condenaba a sí mismo. Efesios 5:21. Y caminaban en la vida con transparencia, no dejándole al diablo oportunidad por cosas ocultas. Andaban en la luz porque tenían comunión unos con otros. Primera de Juan 1:7. La sangre de Cristo los limpiaba, y cuando tenían problemas no los enfrentaban en soledad, sino que sobrellevaban las cargas unos con otros. Gálatas 6:2. Claro que no todo era perfecto. Allí había gente como vos y como yo, que fallaban, que pecaban, que se equivocaban. Pero como habían experimentado la misericordia de Dios, que los había perdonado a ellos, ellos también perdonaban al hermano en lugar de juzgarlo, en lugar de criticarlo, en lugar de decir: en esta iglesia no hay amor, me voy a otro lugar, allá no porque el pastor esto y porque el líder tal cosa. Y crecían en la paciencia, soportándose los unos a los otros. Efesios 4:2, permitiendo que el Espíritu produzca su fruto en ellos. Y entonces eran personas capaces de perdonarse los unos a los otros, y por ende experimentaban el perdón de Dios. Efesios 4:32. Y mostraban su amabilidad y su humildad y su mansedumbre. Y todos crecían en todos los aspectos de la vida, y uno le aconsejaba al otro cómo crecer en el trabajo y en la economía, y el otro le enseñaba al otro cómo ser mejor papá, porque se dice que se enseñaban y aconsejaban unos a otros. Colosenses 3:16. Y cuando alguno caía o se equivocaba o no le iba bien en algo, en lugar de aislarse como lo hace el individualismo de nuestra sociedad, se alentaban unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Y si alguno pasaba por una pérdida o una prueba, era inmediatamente fortalecido, porque se consolaban y fortalecían unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Y todos tenían fruto en su servicio, porque se estimulaban y motivaban unos a otros al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Y ellos experimentaban. No hacía falta que uno le estuviera dando manija en el culto para que ocurran milagros. Experimentaban milagros y más milagros, porque dice que oraban unos por otros para ser sanados. La metodología de Dios. Déjame terminar. Dice la palabra que Jesús en Nazaret no pudo hacer milagros, excepto unos pocos. Dice que venía de una gira por las aldeas y los pueblos de Galilea, y en cada aldea, cada resumen de ese ministerio en aldea y pueblo, termina diciendo que Jesús sanaba a todos, no a algunos sino a todos, y que él echaba fuera a los demonios de todos. Pero llega a su propio pueblo donde se crió, Nazaret, y dice que no puede allí hacer milagros. No dice que no quiere, sino que no puede. La misma unción que estaba sobre él y en él, en Capernaum, en Betsaida y en las otras aldeas, también estaba en él y sobre él en Nazaret, pero no puede. Y Jesús explica por qué no puede hacer milagros.
porque dice que no le dieron honra. ¿Qué pasó? Dice el texto que los paisanos de Jesús, los nazarenos, decían, pero ¿cómo? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso las hermanas no están acá viviendo con nosotros en el pueblo? Si hasta hace poquitito lo conocimos a este pibe, Jesús, el hijo de José. Es decir, la familiaridad hizo que lo ningunearan y se perdieron la gloria de Dios. Se perdieron la unción poderosa de Jesús para sus vidas. Porque solamente, escucha bien, solamente vos vas a recibir de aquel a quien vos reconozcas. Y podemos estar en el cuerpo y no discernir el cuerpo. Y ningunear a nuestros hermanos. Esta chica, ¿cómo te llamas vos? Sí. Analía. Aralía. Qué lindo nombre. ¿Cuántos años tenés, Aralía? 17. Esta nenita me va a poder ministrar a mí. Si es una nenita, 17 años. Y este hermanito sencillo, esta hermanita. Y mientras vos ningunees a tus hermanos en Cristo por la envoltura de errores que tu hermano y vos y yo tenemos, te estás perdiendo el depósito de unción que Dios ha colocado aquí en esta casa. Les contaba a los hermanos el día que inauguramos el nuevo templo allí en Buenos Aires, hace poquitos meses atrás. En el culto yo tenía allí cerca de 200 pastores invitados. Y tenía a todos los superhéroes, ¿no? No faltó ni Superman, ni Batman, ni nadie, ¿no? Tenía a Carlitos Anaconda, a Claudio Freyson, Osvaldo Carníbal, Omar Cabrera, sus pastores, los Penisoto, los Kling, ¿sí? Pero cuando preparé el culto, Dios me indicó que en el momento de oración por los enfermos, los que tenían que ir a ministrar eran los niños y los adolescentes. No les puedo contar la cantidad de milagros que se dieron de testimonio en las siguientes semanas, en los siguientes cultos. Y lo que más les sorprendía a la gente era decir, pero por mí oró un pibito. Ahora te das cuenta cuánto hemos perdido por un evangelio no bíblico, por un evangelio individualista, y te das cuenta cuánto más sencilla, hermosa, alegre, sobrenatural, libre, transparente, sana, fuerte sería tu vida y la mía si viviéramos la realidad del misterio escondido por siglos, pero que ahora está dispuesto para vos, que es que la manera de vivir en Cristo y con Cristo es en un cuerpo, en una familia, la iglesia. Déjame cerrar. Pastor, nadie le impide que cierre tranquilo, ¿no? Ya bastante largo nos predicó. Termino con esto, porque quiero que terminemos orando y aprovechándonos del cuerpo de Cristo. Cuando Pedro escribía a las iglesias,
sus epístolas, los animaba a que experimentaran la multiplicación de la gracia de Cristo Jesús. Es decir, que no se conformaran con la gracia que ya habían recibido, que ya tenían, sino que experimentaran más y más de la gracia de Jesucristo. Y Juan nos explica cómo. Dice, porque está hablando de Cristo, ¿no? Dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dice que de la plenitud de Cristo nosotros podemos tomar gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. La gente se queda con menos de lo que Dios quiere darle porque no toma de la plenitud de Cristo más gracia, más favor, más de su amor, más de su poder. ¿Y por qué? Porque la manera de hacerlo es tomando de su plenitud, de la plenitud de Cristo. Y el diablo ha ocultado que la plenitud de Cristo es la iglesia. Dice Efesios 1:23, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel con mayúscula Jesús, que todo lo llena en todo. El que te llena gracia sobre gracia sobre gracia es el que lo llena todo en todo, Cristo Jesús. Pero ¿sabes cuál es la forma? Te llena de su plenitud, que es la iglesia. La plenitud de Cristo es la iglesia, y de la iglesia tomamos gracia sobre gracia. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que recibimos lo damos. ¿Sabe cómo opera Dios? Muy fácil. Vos fuiste sanado. ¿Qué tenés que hacer ahora? Sanar. Gracias, querida. No, deja, yo me lo guardo. ¿Fuiste sanado? Sana. De la gracia que recibiste, ahora tenés que dar lo mismo. Vos fuiste consolado, con la consolación con la que fuiste consolado, consolá a los que sufren lo mismo que vos sufriste. Fuiste liberado, libera a otro. Fuiste prosperado por Dios, ayuda a que otros prosperen. Fuiste enseñado en la palabra, enseña a otros. Te predicaron la palabra, predica a otros. Oraron por vos, ora por otros. Fuiste animado, anima a otros. Fuiste fortalecido, fortalece. Estabas muerto como el hijo pródigo, lejos de la casa del Padre, y fuiste revivido volviendo a la casa del Padre. Resucita muertos, trayéndolos a todos los hermanos y hermanas en esta ciudad que están lejos de la casa del Padre, de vuelta a la casa. Lo que recibiste de gracia, dalo. Y cuando vos lo das, yo lo recibo. ¿Y qué pasa? Recibo gracia sobre gracia. Y cuando yo te doy, vos recibís, y recibís gracia sobre gracia. Y todos tomamos de la plenitud de Cristo, que es la iglesia. Así que quiero que terminemos experimentando esto en la práctica. Necesito aquí adelante, pastor, ¿me das permiso para esto? Necesito aquí adelante 10, 15 hermanos que a lo largo de su vida cristiana hayan experimentado algún milagro de Dios de sanidad. Vengan, rapidito, vengan. Pasen rápido. Miren para allá, para el frente. Vengan.
Listo, los que ya se pararon ya me parece que van a ser suficientes. Quizá algunos más, a ver, 2 o 3 más, vengan. Muy bien. Nos ponemos todos de pie. ¿Hay alguna persona aquí enferma o que tiene un ser querido enfermo? Venga aquí adelante a recibir la gracia de Dios por medio del cuerpo de Cristo. ¿Estás enfermo? Vení. Estos hermanos que están aquí adelante van a orar por vos. De lo que ellos recibieron te van a impartir ahora. Vengan, pasen los enfermos, los necesitados de sanidad. Vengan ahora. Vamos a movernos un poquito más rápido porque sé que yo me he extendido mucho en el tiempo. Vengan. Pasen. Empiecen a orar, hermanos, ya por estas personas. Milagros de Dios ahora, Señor. De la plenitud tuya, cuerpo de Cristo, experimentamos gracia sobre gracia. Vos que estás en los asientos, ahora pensá en algo que Dios haya hecho en tu vida. Te prosperó en un momento de debilidad, te fortaleció, te alentó, lo que sea. Sí, pensá en algo. Y ahora, de lo recibido, dalo a otro. Acércate al hermano que tenés al lado, atrás, adelante y decirle: déjame orar por vos y darte lo que yo recibí. Háganlo ahora. Juntate con el hermano que tenés al lado. No importa si hace mucho o hace poco que estás aquí. Si algo Dios hizo en tu vida, dalo. Dalo ahora. Vamos, allí, anímense. Experimenten el milagro del cuerpo de Cristo. Mientras los hermanos terminan de orar por los enfermos, quiero que te tomes de la mano del hermano que tenés al lado. Tomate de la mano. Rompan ahí el pasillo también si pueden. A ver, las chicas nos ayudan ahí.
Quiero orar por tu vida ahora. Quiero orar para que cada día disciernas más el cuerpo de Cristo y lo honres y lo valores. Que no permitas que el diablo te engañe a vos. Algunos de ustedes tal vez vienen de otras congregaciones donde han vivido algún tipo de experiencia dolorosa, tal vez en otra ciudad, en otro país, en otro lugar, no importa dónde. Que lo vivido y lo negativo no determine tu presente. Hay gente que ha tenido un padre golpeador, un padre violento, etcétera, etcétera. Eso no significa que ser padre sea malo, ¿verdad? Simplemente hay una experiencia de un papá malo, negativo, enfermizo. Así que tal vez si vos tuviste en el pasado una experiencia eclesial negativa, ahora Dios te colocó aquí. Deja de andar con freno de mano puesto, esperando a ver cuándo te van a golpear, cuándo te van a herir, cuándo te van a manipular, cuándo te van a abusar. Saca el freno de mano. Estás en una iglesia que no es perfecta, pero que es una iglesia sana. Así que relájate y decís: Señor, abrí mi corazón para que yo pueda vivir una experiencia donde cada día discierna más y mejor el cuerpo de Cristo y me pueda aprovechar de la conciudadanía de la familia de Dios. Cerrá tus ojos. Señor, le sea revelado a mi hermano y a mi hermana el cuerpo de Cristo en esta noche. El misterio oculto por siglos que tú viniste, Jesús, a revelar, ahora le sea revelado a mi hermano y a mi hermana. Los velos sean ahora rotos en el nombre de Jesús de Nazaret. Caen las vendas mágicas, los velos engañosos del diablo, y nuestros ojos espirituales ahora se abren al misterio de Dios encarnado en medio de la iglesia. Y nos apropiamos de la ciudadanía del reino, que es la conciudadanía con nuestros hermanos en la iglesia. Y bendecimos nuestra iglesia. Bendecimos ahora mi congregación, mi iglesia, el camino. La bendecimos, pronunciamos palabras de bien. Bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a nuestros líderes, bendecimos a cada hermano y hermana. Señor, nosotros que hemos experimentado tu misericordia, ahora extendemos la misericordia a mi hermano y a mi hermana por sus errores, por sus pecados, por sus deficiencias. Y nos acoyuntamos como las coyunturas de un cuerpo para ayudarnos mutuamente a crecer, a abandonar esas cosas negativas y a ser cada día más parecidos al Hijo Jesucristo. Pero bendigo la iglesia donde vos me pusiste. Yo declaro, Señor, que aquí en esta casa está absolutamente todo lo que yo necesito para crecer en ti, Señor. Todo. Porque creo que vos no sos un padre malo que me pones en una congregación
donde no está todo lo que yo necesito. Yo creo que todo el depósito de gracia tuyo para mi vida está en esta casa. Por eso bendigo esta casa, mi casa. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. ¿Podés decir vos mi iglesia? Sentido de pertenencia. No sos un asistente. No venís aquí como si fuera un hotel. Yo estoy ahora hospedado en un hotel, ¿no? Y me levanto y dejo la cama sin hacer. Pero la iglesia no es un hotel. Venimos acá a ser de bendición, como dice aquí el texto, para los demás, y recibir la bendición de Dios, y ser de bendición y recibir la bendición. Cerrá un segundito más los ojos. Déjame cerrar este momento de oración. Pensá por un instante en un hermano en Cristo que debería estar aquí o en otra congregación, pero que no está congregándose en ningún lado, que está como el pródigo, enfriándose, debilitándose, cuando en la casa del Padre hay abundancia de pan. Tal vez es un hijo tuyo, tu esposo, tu esposa. Tal vez es el hermano que se bautizó con vos, o que iba al grupo de crecimiento con vos. O tal vez es alguien que vos lo conocés de otro, se congregaba en otro lugar y ahora sabés que no se congrega en ningún lado. Clamá por él ahora. Clamá por él ahora. Sí, Señor, mi hermano no me es indiferente. Tráelo de regreso a la casa del Padre. Tráelo, Señor. Tráela. Trae a mi hijo, Señor, de vuelta a tus caminos. Trae a mi esposo, a mi esposa, a mis padres. Señor, no ocurrirá, no sucederá, porque vos dijiste que tu modo de obrar es a través de la iglesia. Va a suceder a través de mí. Ese hermano, esa hermana volverán. Por eso yo te pido que me uses a mí, porque esa es tu metodología. Encárnate, Jesús, en mí, para traer a los pródigos de regreso a casa. Usa mi vida, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, diablo, te ato y te reprendo. Y ahora arranco la vida de todos los hijos e hijas de Dios que están lejos de la casa del Padre. Te arrebato esas vidas de tus manos. Diablo, suelta la vida de los hijos de mi hermano y de mi hermana que están lejos de Dios y lejos de la iglesia. Suéltalos ahora, suéltalos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora te quito esas vidas. Te quito la vida del esposo, de la esposa, de los padres, de los hermanos, de los amigos, de los compañeros de trabajo. En el nombre de Jesús, diablo, suelta, 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 suelta. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Con cuerdas de amor los enlazamos y los traemos de regreso a la casa del Padre. Ahora aquí en Neuquén, del norte, del sur, del este y del oeste de esta ciudad, los llamo, vuelvan a la casa del Padre, vuelvan al cuerpo de Cristo, vuelvan, 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 vuelvan. Los vamos a recibir en amor, los vamos a sanar, los vamos a restaurar, los vamos a pastorear, los vamos a alimentar, los vamos a bendecir. Vuelvan, vuelvan. Diablo, suelta, suelta, suelta la vida de mis hermanos y mis hermanas
En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Y Señor, bendigo a tu esposa, la tan maltratada iglesia, la tan criticada iglesia, la tan ninguneada iglesia, tu esposa amada. La metodología de transformación de este mundo la bendigo. Bendigo la iglesia El Camino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.